Pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos Radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Gracias a Dios, estamos aquí en un programa más en el Monte de la Gracia. Ya sabes que, bueno, estamos orando por ti, por todas las personas que nos envían sus peticiones. Estamos poniéndolas delante de nuestro Padre Celestial y estamos llegando a través del Facebook Live, a través de la página de Radio Costa Rica, su sitio web, www.radiocr.net, y les recordamos que todos nuestros programas están en el canal de YouTube y estamos llegando a través del 930 en la radio. Estamos para bendecirte, para ayudarte, para aconsejarte. Y bueno, hoy tengo de invitado a mi amigo Steve, y él les va a saludar. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Vamos a acomodar aquí. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes para compartir un poco de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Y hoy vamos a aprender. Así que gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Yo le voy a pedir a Steve que ore porque en este momento mi mamá está en emergencias. Entonces le están haciendo unos exámenes. Entonces yo quiero que, bueno, que oremos, que sea usted que ore por mi mamá. Perfecto. ¿Cómo se llama? Ruth. Padre, pedimos hoy por la vida de doña Ruth. Sabemos que su vida está en tus manos y creemos, Señor, Padre, que tú eres el eterno nuestro Dios, que tú eres poderoso para sanar, que tú eres el que tiene excelencia para sanar, que tú eres hacedor de milagros, aún contra todo pronóstico. Por eso bendecimos la vida de doña Ruth, para que pueda ser sanada, para que puedas intervenir en su vida, en su cuerpo, en su organismo, y que aún
contra todo pronóstico que hayan dado los médicos, que tú puedas intervenir y meter tu mano de salud. Y yo envío palabras de vida y palabras de sanidad divina, salud divina y poder de Dios que sana, sean enviadas para doña Ruth y para cualquier persona que me esté oyendo y necesite sanidad, sean influenciados por el reino de Dios, por el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos llegar ahí, pero tú sí puedes. Y creemos, Padre, que tú puedes sanar a cualquier persona que está enferma en este momento. Así oramos hoy, Padre, por todos los que necesitan y por doña Ruth, que sean sanadas. Oramos esto en el nombre de Jesús, Padre. Así oramos. Amén. Bueno, gracias, Steve. Con Te mucho bendecimos en este día. Le damos gracias a don Andy Torres, que siempre él muy anuente, siempre tan atento, ayudándonos en todas las cosas. Y también por Reinaldo, que es un muchacho nuevo que está aquí en Radio Costa Rica, también muy amable y muy servicial. Y también le damos gracias y lo bendecimos. Bueno, y seguimos aquí, Steve, que en nuestro tercer aniversario. Tenemos bueno, 3 años, ¿verdad? Con este programa. Entonces, Steve es uno de los que ha venido muchas veces, ¿verdad? Aún muchas veces, bueno, ha estado aquí solito y yo no he venido y él se ha encargado. Entonces, yo quiero darle también un regalo a Steve, ¿verdad? Vamos a ver si le gusta. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Qué bendición. ¿Lo abro? Sí, claro. Ay, mire usted, qué bonito, miren. En el Monte de la Gracia, mire, para el café. Ajá. Qué bueno, con la banderita de Israel. Sí. Muchas gracias. Baruch Bueno, Hashem, con está muy mucho bonito. gusto. Es un Muchas recuerdito ¿verdad? Por y tantas veces que me ha apoyado aquí en este programa y que ha venido a dar enseñanzas muy, muy, muy interesantes y muy buenas, ¿verdad? Para edificar nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a comenzar el tema de hoy, ¿verdad? Sí. Y vamos a pedirle a Reinaldo que nos ponga ahí está el título del tema de hoy, dice la receta de Dios para construir tu vida. Entonces, quiero que estés ahí atento y atenta, porque está muy, muy interesante este tema y además es algo que necesitamos mucho. Tal vez ahorita el título tal vez no sé a qué te sugiere, ¿verdad? Pero es para nuestra vida espiritual y para todas las áreas de nuestra vida, porque en realidad si nosotros construimos empezando por lo espiritual, luego todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Entonces, Steve, ¿de qué se trata este tema? Sí, bueno, para empezar, estamos viviendo un tiempo muy importante porque el año 2020 fue un año muy difícil para toda la humanidad, para todo el mundo. Entonces, todo el mundo, cuando empezó el año 21, muchos nos preguntamos, ¿cómo será este año? ¿Cómo me va a ir a mí en este año? Y hay como cierta incertidumbre, no sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer, pero Dios, que Dios sí se las sabe todas las respuestas. Él nos dejó unas instrucciones que hoy vamos a traer, ¿verdad?, a la memoria de unas palabras que Jesús dijo y cómo fue que Él nos dio unas instrucciones y proféticamente yo creo que estas instrucciones nos ayudan para este año y vamos a revisarlas hoy, a ver cuál fue la receta. Si yo les dijera que Él dejó una receta registrada en las Escrituras para que nos fueran bien en este año, ¿qué les parece? Interesante, ¿verdad? Sí, por Lo que supuesto, pasa es, claro. Inésita, que Jesús fue más allá, porque Él nos dejó unas instrucciones no solo para que nos fuera bien en un año, sino para que nos fuera bien en la vida. Y eso es interesante. Si a mí me dicen que Jesús dejó unas instrucciones y una receta para que a mí me vaya bien en la vida, yo quiero saber cuál es esa receta para aplicarla, porque a mí me interesa tener una vida productiva y la razón por la que estamos trayendo este tema es ese, porque queremos construir vidas de alta calidad en el reino de Dios, o sea, vidas que verdaderamente puedan ser productivas, que no pasen por esta tierra sin haber cumplido nada, sino que sean unas vidas productivas en Dios, con la ayuda de Dios y con los principios de Dios. Entonces eso es lo que vamos a empezar a revisar y cuando usted aprenda estas recetas y estos principios que vamos a compartir hoy, usted va a saber qué es lo que tiene que hacer en este año, que viene enfocado con trabajar. Tenemos mucho trabajo que hacer. En vez de estar usted atemorizado por las noticias, porque esto, que el COVID, que va a seguir, que no va a seguir, mire, usted ni se preocupe por eso. Hoy Dios trae unas instrucciones para nosotros, para que nos van a mantener bien ocupados. Usted no va a tener tiempo de estarle teniendo miedo a eso, ni a lo que digan las noticias. Así que vamos a empezar
y a entrar de lleno en nuestro tema. Y vamos a ir a Lucas 6 y en el verso 47 al 49 vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo, cuál fue esa famosa receta. ¿Usted me lo puede leer? Sí, ahí lo tiene. Claro. 6:47. Sí, en el 47 empieza Jesús a decirnos, y ahí ya vamos a ver cuál es la receta. ¿Por qué le pusimos receta a esto? Ajá. Bueno, voy a leer una versión que tengo yo aquí. Claro. Que es una versión en inglés. Dice que desde el 47, ¿verdad? Sí. Todo aquel que viene a mí y escucha mis palabras con la intención de escuchar su enseñanza y ponerla por obra. Dice, le mostraré a qué se puede comparar. Y dice en el 48, es como un hombre que está construyendo una casa, que va bien profundo en la tierra, cava y luego pone un fundamento sobre la roca. Y cuando vienen las inundaciones, vienen los temblores, vienen todos los problemas para querer quebrar y echar a perder esta construcción, dice que no la moverán, que esa casa no se va a mover ni siquiera un poquito, porque ha sido construida con seguridad y fundamentada sobre la roca. Pero luego dice, escucha y haz, ay, es que me enredé un poquillo. Ahí, la otra dice, parte pero dice, aquel ajá, que simplemente oye y no hace, no pone en práctica mis palabras, es como un hombre que construye su casa sobre la arena. Bueno, en esta versión dice sobre la tierra, sí, sin fundamento, contra la cual vienen los problemas, vienen las inundaciones, vienen los terremotos, y entonces esta casa colapsa y cae, y se quiebra por completo y es arruinada en una manera grande, dice esta versión. Wow. Pero ¿qué tiene que ver esto de las construcciones? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida o con la vida espiritual, Steve? Ajá, correcto. Bueno, vamos a ir en orden. Primero que todo, vamos a ver cuál fue la receta, porque no sé si se dieron cuenta, ahí ya Jesús nos dijo cuál es la receta que Él nos está dando para construir nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la receta está en el verso 47 y ahí dice 3 pasos. Yo no sé cuántos habrán visto en el supermercado unas cajitas de esos fideos o de esos espaguetis instantáneos, que cuando usted agarra una cajita de esas, usted le saca los ingredientes, pero tiene que ir a ver la parte de atrás y ahí le dice, mire, para que esto le quede bien, usted tiene que seguir estos pasos. Paso número 1, preparar la salsita. Paso número 2, poner a hervir el agua. Y luego paso número 3, lo revuelve todo y entonces la receta le queda. Si usted no sigue los pasos, usted va a hacer un enredo y no le va a quedar bien. De la misma manera, Jesús nos dejó unos pasos. Si nosotros cumplimos los pasos, vamos a tener un resultado que Él nos va a decir cuál es. Si nosotros nos fallamos en los pasos, también Él nos va a decir cuál es el resultado. Entonces, primero la receta son los pasos. Dice, todo aquel que viene a mí. Ese es el primer paso. Ahí le abrimos la puerta a todos si necesita. No importa las creencias, no importa las religiones que usted lo hayan criado, no importa las denominaciones, esto le sirve a todos. Cualquiera puede venir a Él. Aquí dice, todo aquel que viene a mí. El paso 2 dice, si oye mis palabras. Y aquí es muy importante mencionar, Inesita, porque hay personas que no se han dado cuenta de la importancia que tienen las palabras de Dios. Lo que Jesús dice, lo que Dios opina, qué es lo que Dios nos manda, que es toda su palabra. Porque hay personas que vienen donde Dios, o sea, cumplen el primer paso de la receta, vienen a Dios. Entonces hay gente que piensa que viene a Dios de esta manera. Ay, qué bueno que empecé a buscar las cosas de Dios, porque si usted supiera todos los problemas que yo tengo, mire, que mi tía le dio COVID, entonces que Dios la sane, que ocupa un nuevo trabajo y un aumento, que gane más, entonces también, qué bueno Dios que empecé a buscarte para que me aumente
complementes ahí. También necesito que tal cosa y tal otra, también que me ayudes. Y entonces traemos toda esa lista de peticiones, ¿verdad? Que queremos que Dios nos ayude. Entonces Dios dice, yo los recibo a todos, todo aquel que viene a mí. Pero en el punto 2 dice, y oye mis palabras. O sea, todos tenemos que venir a Dios, pero tenemos que escuchar lo que Dios nos tiene que decir. O sea, no podemos buscar solo a Dios y decirle toda nuestra lista de peticiones y no esperar que Dios nos dé instrucciones y de todo, ¿verdad? Tenemos que oír su palabra, ¿verdad? Y en el paso número 3 dice, y las hace. O la otra versión dice, y las pone en práctica. Entonces, para empezar con esta receta, para construir nuestra vida, tenemos que ver los 3 pasos. Parecen sencillos, ¿verdad, Inesita? Parecen sencillos. Pero... Sin embargo, hay una cosa aquí que vamos a analizar. El punto más importante de los 3 pasos es el tercero. ¿Por qué? Porque vamos a revisar que las 2 personas, o muchas personas puede ser, que vienen a Dios. Es más, miles de personas han ido a buscar a Dios en algún momento de sus vidas. Y hasta podríamos decir que han escuchado la palabra de Dios en algún momento de sus vidas. Pero luego el tercer paso, ¿no? Dice, y las pone en práctica. La otra versión dice, la traducción del lenguaje actual dice, y las obedece. O la nueva versión internacional dice, y las pone en práctica. Entonces, Dios dice, para que tú tengas el resultado, que ahorita vamos a ir a ver los resultados, tienes que cumplir el punto 3, que es, yo creo, donde la mayoría muchas veces hemos fallado, Inesita, y cada quien que esté escuchando esto tiene que analizar si has cumplido el paso 3. Entonces, no podemos solo sentirnos bien por haber buscado a Dios en algún momento, ni tampoco solo por oír sus palabras, porque hay gente que sí está en las cosas de Dios y escucha la palabra, pero luego no cumplen el punto 3, que es ponerla en práctica, ponerla por obra. Está escrito que seamos hacedores de las palabras y no solamente oidores. ¿Ves? Si no cumplimos el paso 3, la receta no va a quedar bien. O sea, no vamos a tener el resultado que nosotros queremos, que Jesús nos quiere dar. Entonces, dijimos que la diferencia se hace en el punto 3. Y ahora vamos a ir a ver los otros versículos que nos hablan de los resultados. Y me gusta una versión en inglés, Inesita, que yo también leí, que en vez de que le ponía de título los 2 constructores. Así que hoy vamos a trabajar con ese título, los dos constructores. Bueno, en inglés decía 2 builders, pero vamos a hoy utilizar esos términos, los 2 constructores. Entonces, en el verso 48, Jesús nos habla de cuál es el primer constructor. Vamos a ver qué fue lo que él hizo. Dice, si alguno viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó. Y, ¿verdad? Dice que cavó y ahondó. La traducción del lenguaje actual dice, hizo un hoyo profundo hasta encontrar roca. Mire qué interesante. Sí, yo la estaba leyendo, sí. ¿Ves? Dice que cavó y ahondó hasta que encontró la roca y puso el fundamento. Esa versión decía, y allí puso las bases. Entonces, vamos a revisar ahí esas palabras. Dice, cavó y ahondó. ¿Qué nos habla ahí de eso, Inesita? Nos habla de profundidad. Nos habla de que este hombre tuvo que hacer un trabajo. Dice cavó y ahondó, cavó y ahondó. No fue nada más que él llegó al terreno y de una vez empezó a construir. No, sino que él tuvo que trabajar y tuvo que cavar. Dice cavó y ahondó hasta encontrar, ¿verdad? Dice que hasta encontrar la roca y puso ahí el fundamento. ¿Qué le parece? Sí, yo precisamente ahora estaba leyendo esa versión y me llamó la atención donde decía que esta persona había buscado, o sea que mientras él cavaba, estaba buscando la roca y hasta que encontró esa roca sólida, dice que entonces puso el fundamento y empezó a construir. Mientras tanto no lo hizo. Entonces yo entiendo, como dice usted, que son 3 pasos. O sea, primero hay que venir al Señor, pero hay que tener una relación con Él, una intimidad con Él, buscarle de tal manera que cuando yo vengo a escuchar la palabra, entonces la voy a poder entender mejor.
Claro. ¿Verdad? La voy a poder comprender, porque a veces nosotros no obedecemos porque no hemos entendido. Nada más oímos una palabra y no entendemos qué fue lo que Dios nos dijo, qué era lo que el Señor quería que realmente hagamos, qué es lo que quiere que nosotros, en qué quiere Dios que le obedezcamos. Entonces yo pensaba en eso, ¿verdad? Que ese hombre fue y cavó, pero él buscó. Claro. ¿Verdad? Entonces, como dice usted, esto lleva trabajo, no es nada más, yo puedo llevar una vida ahí más o menos así, media, con una religión o media, aún media evangélica, ¿verdad? Puede ser, pero se trata de que hay que trabajar, por eso la oración, la palabra oración, ¿verdad? Nos decía el apóstol Roberto, que ya está con el Señor, que la palabra oración también significa trabajo y significa también introspección, ¿verdad? Que es mirar para adentro. Y entonces esto lleva trabajo y luego el poner atención, el poder entender y el paso más importante, obedecer, ¿verdad? Sí, vamos a dejar claro esto. La receta que acabamos de mencionar, estos 3 pasos parecen sencillos, pero mire que en el paso 2 dice, si alguno viene a mí y oye mis palabras, o sea, Jesús incluyó en esta receta su palabra, o sea, que no podemos tener vidas productivas y vidas significativas si no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Tenemos que escucharla. O sea, nosotros sabemos que ninguna relación funcionaría de amistad o de noviazgo, de matrimonio, si solamente uno habla, imagínense. Imagínese un matrimonio que solo uno de los dos le dice al otro siempre, yo te voy a decir todo lo que yo quiero que me ayudes, todo lo que quiero para mi vida, que tú me hagas, y usted cállese, usted no diga nada. Imagínese cómo podría funcionar ese matrimonio. Usted no diga nada, yo le voy a decir todo y yo soy el que va a venir aquí a traer todas las peticiones. Imagínate, no tendría ningún sentido. Es de la misma manera con Dios. Hay personas que van donde Dios a decirle todo lo que ocupan y luego se van. Y es como que Dios dice, bueno, pero espérate, tenemos que hablar de tu vida. Tenemos que hablar aquí de las correcciones que tienes que hacer. No me gustó esta actitud, no has ayudado a nadie. ¿Dónde está el amor al prójimo? En fin, podríamos ahí seguirle añadiendo. Pero entonces, regresemos a esta idea. Tenemos que trabajar. No es nada más que ya soy salvo y ya. Porque nosotros no podemos solo alegrarnos por la salvación, porque la salvación fue gratis, fue un regalo. Nosotros nada más lo recibimos. El que pagó el precio por ese trabajo fue Jesús. De ahí en adelante nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, y eso tenemos que dejarlo muy claro. Y aquí Jesús lo dijo, ¿verdad? En ese verso 48, porque dice que este hombre cavó y ahondó, o sea, tuvo que hacer ese esfuerzo. Y dice después que cuando vinieron las aguas y golpearon, bueno, dice primero que ahí cuando él encontró roca puso ahí el fundamento, ¿verdad? Y entonces vea lo que pasó. Cuando vino una inundación, golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Eso es importante. ¿Ves? No la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La traducción del lenguaje actual dice, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. ¿Ves? Esto es clave porque nosotros hemos visto personas que comenzaron en las cosas de Dios y vino una crisis, vino tal cosa, no se le cumplieron los sueños que ellos pensaban que Dios les tenía que cumplir y sus vidas fueron sacudidas. Y aquí vamos a tocar ese punto hoy. ¿Cómo podemos hacer una vida que sea firme en Dios? Que aunque venga el COVID, que aunque venga la crisis, que aunque venga lo que sea, sean firmes, que puedan perseverar hasta el fin y ser salvos como Jesús lo dijo, y que no abandonen en medio del camino. Entonces, dice ahí que, ¿cuál es el aspecto más importante de una casa? ¿Qué es lo más importante a la hora de construir, Inesita? Sí, imagínense, a veces mucha gente se preocupa por otras cosas, por detalles, todo es importante, pero hay mucha gente que tal vez quiere construir una casa y dice, pensemos en los detalles, pensemos en esto, pensemos en las cortinas, en las cosas superficiales, en las cosas superficiales, pero lo más importante, que es primero poner un buen fundamento contra temblores, contra todas estas cosas, en eso a veces no pensamos. Entonces nuestra vida
la podemos comparar con un edificio, con una casa. Exacto. ¿Verdad? Sí, vamos a ver. En la cultura hebrea, Inesita, descubrí algo muy interesante que le aprendimos del apóstol Roberto Bonilla, que en paz descansa, que en la cultura hebrea se enseña que cuando se habla de la vida de un hombre es similar a cuando se construye una casa. O sea, se refiere a lo mismo. Entonces, cuando Jesús dijo, si alguno viene a mí y oye mis palabras, lo compararé a un hombre que construye una casa. ¿Ve? Jesús está comparando a las personas que venimos a Él con alguien que construye una casa, que es lo que nosotros vamos a construir nuestra vida. Entonces, la parte más importante a la hora de construir una casa, y esto lo saben los arquitectos, los ingenieros, es el fundamento. Esa es la parte más importante, porque cuando ya el terreno está listo y está limpio, lo primero que se pone es el fundamento. Si se va a construir una casa o un edificio, lo primero que se hace es poner el fundamento. Entonces, ¿qué es el fundamento? El fundamento es aquel cimiento sobre el cual se apoya todo un edificio o toda la casa. Ese es el fundamento, y esto los contratistas lo saben, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar algunos aspectos importantes del fundamento. Por ejemplo, ahí lo vemos en la presentación. Si quieren nos lee, Inesita, ahí. ¿Qué es el fundamento? Es el cimiento sobre el cual se apoya todo el edificio. El fundamento no está arriba, sino abajo. Ajá. Esto es interesante porque vemos que el fundamento no se ve. No, el fundamento no es lo que se ve, el fundamento siempre está debajo de todo y es el que lleva todo el peso. Y eso nos habla también de no ser superficiales, porque yo podría aparentar aquí cualquier cosa y usted podría pensar de mí, los que me están viendo, cualquier cosa, pero el reino de Dios no es de apariencias. Yo no vine aquí a aparentar nada, porque al final lo que va a determinar el resultado de mi vida es el fundamento, o sea, lo que usted no ve. ¿Ves? Una cosa es lo que los ojos pueden ver, pero hay algo que es lo que no se ve. Es más, las escrituras usan ese término. Dios trabaja de esa manera. Cuando Samuel iba a ungir al rey de Israel y salieron todos los hijos de Isaí, todos grandes, y ya iba Samuel a meter la pata, y Dios le dijo, espere, un momento, no lo dejes, no lo hagas según tu parecer, porque yo lo desecho, dice. Lo que está delante de los ojos yo lo desecho, yo veo lo que está en el corazón. Entonces Dios tiene siempre ese principio, Él trabaja con lo que hay debajo, que en este caso, en nuestro tema de hoy es el fundamento. Ahora, la parte más importante de una casa entonces no es el techo, no son las paredes, ni tampoco las ventanas, sino el fundamento, porque el techo no aguanta peso. Por ejemplo, el techo ya es la parte de arriba, ya es el puro final, ¿ves? El fundamento es el que sostiene toda la casa, por lo tanto es la parte más importante a la hora de construir, es el fundamento. Ahora, vamos a romper aquí paradigmas un poquito y a decir una cosa que no se dice mucho. ¿Cuántos han escuchado, Inesita? ¿Usted recuerda aquel verso que decía Jesús el carpintero, el hijo de José? ¿Usted se acuerda que la Biblia dice eso? Sí. Dice, y no era así. ¿Cómo es ese que Jesús, el hijo de José, si es carpintero? Bueno, resulta que aquí voy a romper un paradigma y me voy a atrever a decir algo. La palabra que tradujeron del hebreo, que le pusieron ahí carpintero, está mal traducida, porque hay una palabra que se asemeja mejor a lo que Jesús era y a lo que José hacía, que es constructor de casas. O sea, Jesús en realidad no era un carpintero como alguien que se imaginaba que estaba pegando sillas y tablas ahí para construir una mesa, sino que José era como un contratista. Un contratista es alguien que puede construir una casa desde cero o que van a hacer una remodelación o una ampliación. Ese es un contratista. Y Jesús había aprendido de José todo eso. ¿Ves? Lo que pasa es que la religión nos enseñó que él era un carpintero, entonces nos ponen las películas y ahí está Jesús clavando, ¿verdad? Tablas. Pero no, resulta que él era más como un contratista. Y él, imagínense que un día Jesús dijo estas palabras: yo edificaré mi iglesia. Mire los términos: edificaré, construiré mi iglesia. Y toda la gente que lo escuchó dijeron: este es Jesús, el hijo de José, el contratista, trabaja con José haciendo casas. Claro, él sabe de lo que habla porque él es constructor de casas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ve? Entonces ahí es donde se va armando toda la idea. Entonces,
¿Cómo se construía un fundamento en aquellos tiempos? Y voy a usar la cajita que Inesita me dio. Mira, vea lo que hacían. Se agarraban el terreno y se hacía la forma de un cuadro. Ahí lo pueden ver. Ahora imagínense que se hacía toda la figura cuadrada, se llenaba de piedras. Todo, imagínense este cuadro todo lleno completo de puras piedras. Esas piedras estaban unidas como si fueran un rompecabezas, se iban armando, se iban añadiendo piedra con piedra con piedra, hasta que formaban todo un cuadro, ¿verdad? En el piso, pero esas piedras estaban bien presionadas como un rompecabezas. Y entonces, cuando ya se había llenado todo el cuadro de piedras y solo faltaba la esquinita, se le ponía una última piedra que era la más importante de todas, y esa piedra se le llamaba la piedra angular. Así es. O también se le llamaba la piedra principal. Ajá. A esa última piedra. Y esa piedra angular, ¡pra!, cuando se ponía, ella unía todas las demás piedras, hacían una contracción para que todas quedaran unidas, y ya con esta piedra se sellaba todo. Ya ahí no se iba a mover nada más. Así era como se construía un fundamento. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿verdad? Por eso al Señor en la palabra de Dios se le llama así, ¿verdad? Ajá. La piedra principal, Él es la piedra principal. De hecho, ahí lo apuntamos y lo vamos a leer rápidamente en Primera de Pedro. Ajá. No sé, vamos a ver. En Primera de Pedro. ¿No? Sí, yo escribí la cita. Primera de Pedro 2:7. Ahí se lo voy a leer rápidamente para que nos dé tiempo. Vea, dice ahí. Vamos a ver. Por lo cual también contiene la escritura. Estoy leyendo Primera de Pedro 2:6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Ves? Y más adelante dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. Ve, ahí está hablando de Jesús. Ángulo, sí. Claro, ¿por qué dice ahí la principal piedra del ángulo? Porque esa era la piedra que unía todas las demás y sin la cual ese fundamento no iba a ser un fundamento firme. Y entonces, ¿de quién está hablando Pedro ahí? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo. Es Jesucristo. Yeshua. Ajá. Entonces esa es la piedra que te falta, no es el tornillo que te falta, sino que es la piedra la que le hace falta a tu vida para que todo pueda tener un fundamento firme y no se vaya a caer. ¿Qué le parece eso, Inesita? Sí, eso es lo que nos falta. Esa es la pieza que nos falta. Eso es lo que nos falta, definitivamente. La piedra es tenerlo a Él. Él es la piedra principal, Él es la piedra angular que va a hacer que todas las demás piedras queden totalmente unidas de manera que no se vaya a caer esa casa. Entonces, ahora vamos a ver una cosa que es crucial en esto, que es crucial. Vea lo que pasaba, Inesita. Si un arquitecto, un ingeniero y un contratista van a ver una casa, si esa casa tenía daño en el techo, todos los contratistas saben, los ingenieros, que eso se puede reparar. Y si una ventana la quebraron y está dañada, eso se puede reparar. Es más, hasta una pared, si una pared se deterioró, eso se puede reparar. Pero si un arquitecto, un ingeniero encontraba una casa y esa casa tenía daño en el fundamento, esa casa ya no sirve más. Había que derribarla y construirla de nuevo. ¿Por qué? Porque tenía daño en el fundamento. Así es. Entonces, solo hay dos opciones, porque ahora la tecnología ya ha avanzado mucho. A mí me gusta ver mucho los programas estos de remodelaciones. He encontrado casos cuando van a remodelar una casa y encontraron un pequeño daño en el fundamento. Si el daño es pequeño, se puede reparar también. Pero en los tiempos de antes, si encontraban una casa y esa casa tenía daño en el fundamento, esa casa ya no sirve más. Habría que derribarla toda y volver a construir primero el fundamento y luego edificar la casa otra vez. ¿Qué le parece? Por eso, bueno, en este momento aprovecho para cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que tome en cuenta esto que estamos hablando, que podemos hacer muchas cosas y tener muchas cosas, ¿verdad? Y lo hemos visto en este mundo en el mundo de Hollywood, en el mundo de los científicos, en el mundo de los profesionales, ¿verdad? Claro. Todo eso que
digámoslo así, todo esto es bueno, ¿verdad? Estudiar todo, ¿verdad? Ajá. Nosotros somos dos personas muy estudiosas, ¿verdad? Que nos gusta bastante estudiar, pero si nos hace falta ese fundamento que es el Señor Jesucristo, desde ahí ya nuestra vida no está bien. Como esas casas que está hablando Steve, que lo más importante es ese fundamento. Así que yo te invito para que donde quiera que estés, en cualquier país o donde nos estés escuchando, tal vez en la radio, que tomes en cuenta al Señor Jesucristo. No podemos tener 1000 religiones, pero es la persona del Señor Jesucristo que necesitamos como fundamento. Y Steve, yo quería ver que aquí en esta versión que estábamos leyendo, Sí. dice que o sea, que cavó hondo, pero dice que además de que, o sea, buscó la roca, puso la roca, pero sobre la roca, luego puso cimientos. Puso el fundamento. Pero lo primero que puso fue el fundamento, que era la roca, y luego pusieron cimientos. Ajá. Pero ya estaba la roca ahí. Entonces, nosotros a veces queremos construir nuestra vida sobre diferentes bases y usar diferentes materiales, tal vez, ¿verdad? A veces usamos diferentes cosas, a veces la competencia o la envidia, Sí. o el pelear, o muchas cosas, o a veces no ser honestos, en algunas veces. Entonces, esos no son buenos cimientos, No. ¿verdad? Y tal vez muchas veces hasta decimos, bueno, yo tengo mi religión o yo tengo a Dios, ¿verdad? Sin embargo, tal vez las acciones, como decir, como los cimientos que estoy tomando para, según yo, construir sobre Dios, sobre el Señor, están mal. Entonces, ya ahí nuestra vida no va caminando bien. Entonces, Exactamente. Es que lo que usted dice es semejante a lo que yo acabo de explicar del fundamento, porque el fundamento estaba constituido de un montón de piedras, ¿ves? Entonces, las cosas negativas que acabas de decir serían piedras que no van a sostener bien el fundamento, no de acuerdo a Dios, ¿verdad? Queremos construir una vida de acuerdo a la manera de Dios. Entonces, el fundamento estaba constituido de diversas piedras, no de una sola piedra. Entonces, vamos a ver, cuando los arquitectos veían que el fundamento estaba dañado, o si había un edificio que ya las paredes no servían y definitivamente lo querían construir nuevo, había una manera de derribar esa casa. Y la manera era nada más quitar la piedra principal. Oiga, si una casa dijeron, no, es que la vamos a hacer nueva, vamos a construir una de 3 pisos, esta de un solo piso la vamos a botar. Entonces había una forma muy sencilla de botar la casa. Solamente quita la piedra principal y toda esa casa se viene abajo. Porque recuerda que dijimos que la piedra principal hacía que todo como un rompecabezas. Ajá, como un rompecabezas. Pero si quitaban la piedra angular o la piedra principal, el fundamento se iba a mover y eso iba a traerse abajo toda la casa. Entonces, esto es crucial. Necesitamos construir nuestra vida con los principios de Dios, con las palabras de Dios, con la sabiduría de Dios. Y ahora vamos a avanzar para ir a ver qué fue lo que le pasó al segundo constructor. Ya dijimos que la piedra angular es Cristo, y si una persona tiene daño en el fundamento, o sea, en otras palabras, Inesita, hoy tenemos que revisarnos. Usted que me está viendo ahí, cada uno, como dicen las escrituras, que cada uno vea en su propio corazón, que nos hagamos una revisión, un examen de conciencia, y veamos cómo estamos nosotros en nuestra parte interna, en nuestro fundamento. En las apariencias, todo el mundo ahora con redes sociales, sí, todo eso está muy lindo, pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo está el trabajo que has hecho tú en tu fundamento? ¿Qué pasa si la crisis se pone más dura? Por ejemplo, hay gente que dice, si Dios no me saca a mí esta crisis, no, espérese, y si no sale, y si los problemas no se resuelvan de la manera en que nosotros pensamos, entonces vamos a abandonar a Dios o vamos a continuar perseverando hasta el fin. Tenemos que construir vidas que permanezcan, porque dice que las 2 casas fueron golpeadas por las aguas con ímpetu. Pero vamos a ver la segunda casa. Vamos a repasar ahí otra vez Lucas 6 en el 48. Me voy a regresar aquí a Lucas 6,
48 para ver lo que hizo el segundo constructor. Vea lo que dice. Mas el que oyó y no hizo. Ve, ve, Inesita. Oyó, pero no hizo. Ahí ya vamos mal. O sea, Jesús en el verso 49 va a hablar del segundo constructor y ya, no más empezando y ya vamos mal. ¿Ves? Porque dice, mas el que oyó y no hizo. Mire, ahí ya vamos mal. O sea, vamos a ver lo que no hay que hacer. Esto es un ejemplo, Inesita, de lo que no hay que hacer. Sí. El anterior era, tenemos que seguir su ejemplo. Ahora vamos a ver el segundo constructor y a mí me gusta esto. La Biblia tiene muchas veces ejemplos de tipo lo que no hay que hacer. Mire, cuando usted aprende de alguien que sabe mucho, usted es sabio. Pero cuando usted puede aprender de alguien que se ha equivocado, usted es más sabio todavía. Porque usted está aprendiendo de los errores de otros. Así que hoy vamos a aprender de los errores del segundo constructor. Vamos a ver qué fue lo que él hizo para nosotros no hacerlo. Sí, si quiere usted léeme ahí el verso 49. Si, ahí lo tiene en mano. El 49. Ajá. Dice, mas el que oyó, vea que escuchó, oyó, pero no hizo nada. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Permiso. Mire qué interesante. Mas el que oyó y no hizo. Mire lo primero que él hizo mal. Él escuchaba la palabra. ¿Ves? Ya no estamos hablando de venir donde Dios. Ya estamos hablando de alguien que escuchó las cosas de Dios, pero no hacía nada. Entonces ahí ya vamos mal. Está el primer error. Mas el que oyó y no hizo. Segundo, eso es, el que hace eso es semejante a una persona que edificó su casa sobre la tierra. Mire que el anterior dice que cavó y ahondó. Mire, este no. Este llegó al terreno así, mire qué bonita la tierra y empezó a construir ahí. No hizo ningún trabajo. Sí. No cavó y no ahondó hasta encontrar una roca donde poder construir el fundamento. De una vez en la tierra. Otro error. Entonces el primer error, oyó y no hizo. Segundo error, edificó su casa sobre la tierra. Tercer error, sin fundamento. Mire cómo viene, pobrecito, equivocándose este constructor. Mire, tras que construye su casa sobre la tierra, mire lo que hizo. No le puso fundamento. Yo no estoy inventando nada. Jesús dice, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Imagínese, Inesita. ¿Y cómo lo llaman ahí ese hombre? Lo llaman, vamos a ver, en este no dice, en el suyo no lo dice. Es que le llaman el hombre insensato, el hombre necio. Interesante, ¿ves? Hay varios adjetivos que se le dan a ese hombre. Bueno, imagínense, no queremos ser así, entonces tenemos que cuidarnos. Sí. Para esto, cada quien que se analice, nosotros describimos aquí lo que Jesús dijo y que cada quien revise en su propio corazón. Entonces dice, entonces dice, construyó, edificó su casa sobre tierra sin fundamento. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, mire que la otra versión dice, la traducción del lenguaje actual dice que el agua pegó muy fuerte contra la casa y oiga, enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Mire qué fuerte, enseguida y se hizo pedazos, ¿verdad? Y también la versión al día dice que el ímpetu del agua derrumbó la casa y quedó en ruinas. Dios nos está enseñando algo hoy. Dios no quiere que su casa quede en ruinas. Dios no quiere que nuestra vida sea una vida que cuando las aguas nos golpean, las crisis, los problemas, las dificultades, Dios no quiere que nosotros nos derrumbemos con eso. Quiere que construyamos nuestra vida como una casa firme y fuerte, que tiene fundamento sobre la roca, que lo tiene a Él, que tiene su palabra, y con estos elementos como fundamento, cuando vengan esas cosas no nos van a derribar. Pero tenemos gente que cuando vienen todas estas situaciones y no se les resuelven todos los problemas que ellos querían que se les resolviera pronto, y abandonan. Y entonces parecen casas tambaleantes que se están derribando, que se están cayendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Ahora, vea que aquí en otra versión, en inglés, dice que
que esta persona, este sabio, aquí lo llaman un constructor inteligente. Qué bueno. ¿Verdad? Vea qué bonito. Y dice que, bueno, que construye, ¿verdad? Que sobre la roca, que viene el río, que golpea, pero que la casa no se derrumba, pero vea lo que dice aquí, dice, fue construida para permanecer. Qué bueno. Entonces yo creo que cuando nosotros estamos construyendo, puede ser un sueño, un proyecto, ¿verdad? Un proyecto de vida. Que nosotros tenemos que tener en mente que lo que estamos haciendo es para que perdure. Claro. Para que dure, para que permanezca. Y nuestra vida de nosotros con Dios, tenemos que construirla de tal manera que permanezca para siempre, hasta que llegue el momento que partamos con Dios, ¿verdad? No es por un ratito. No es temporal. ¿Verdad? No es mientras tengo un problema que busco a Dios. No, es para siempre. Sí, o sea, la clase de vida que nosotros queremos edificar y de construir, la clase de vida que Dios siempre ha querido edificar y construir son las del primer constructor. El que se ha equivocado o los que nos hemos equivocado somos nosotros por ignorancia, por no construir de la manera en que construyó el primer constructor. Pero hoy Dios nos trae esta palabra como una instrucción y como una dirección para el año 2021 y lo dije al inicio, y para toda tu vida. Tienes que tener en cuenta a Dios, venir a Él, tienes que tener sus palabras y luego la roca, ponerlas en práctica y tener la roca, que es tenerlo a Él, tener a Jesucristo como la piedra angular, la pieza que te hacía falta, es tenerlo a Él. Nunca se va a completar tu vida aunque tengas todo el dinero que quieres, el carro que quieres, la pareja que quieres, la casa. Mire, usted podría tener todo eso. Y entonces, ¿por qué tenemos visto famosos de Hollywood? Mire, famosos, estrellas de Hollywood, multimillonarios, y se suicida el hombre. ¡Qué raro! Sí. Si el hombre vivía en una mansión, contratos millonarios por una película, dinero y fama, y al final se suicida el hombre. Sí, ¿por qué? Tremendo. ¿Por qué? Porque el fundamento de esta persona, ¿por qué se vino abajo? ¿Por qué? Porque le hacía falta la piedra angular. Sin esa piedra, el fundamento de esa casa está en peligro de caerse. Y lo que estamos también hablando y explicando, ¿verdad, Steve? Es que el hombre que construye sobre la roca también se le llama el hombre obediente. Porque dice que oye la palabra y la hace. No se queda solo con escuchar. Y otra versión que leí por ahí decía que ese hombre entiende que las palabras de Dios edifican, que las palabras de Dios construyen. Entonces, que por eso le da importancia a cuando viene la palabra del Señor, nos habla el Señor a través de, por ejemplo, un programa como este, ¿verdad? Es el Señor hablándonos, claro, ¿verdad? Aconsejándonos a través de las personas. Y si nosotros valoramos las palabras que vienen del Señor, porque entendemos que esas palabras edifican, por eso es importante que el conversar con otras personas, no perder el tiempo, que hay personas que pierden mucho el tiempo hablando cosas que no nos van a construir, que no nos ayudan a edificar nuestra vida en ninguna de las áreas. Entonces mejor oigamos las cosas que nos edifican, cosas positivas que nos ayuden, buenos consejos, buenos consejeros, y sobre todo oír a Dios. Pero no solo oírlo, acercarnos a Él, ¿verdad? Son tres cosas. Acercarnos a Él, escucharlo, pero poner en práctica, es decir, ser obedientes. Exactamente. De hecho, mire que usted misma lo dijo y hay una versión que lo dice así, y las obedece. La traducción del lenguaje actual dice, si oye mis palabras y las obedece. Entonces necesitamos meditar. Antes que se acabe este programa, necesitamos meditar en esto. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos hecho? Yo invito a todas las personas que están oyendo mi voz, que están viendo este programa, que lo van a ver algún día. Si usted le llega a este video y usted lo ve, yo le invito para que usted medite. ¿Cómo está tu fundamento?
Porque yo veo, ¿sabe qué veo, Inesita? Veo gente que piensa que porque ya tienen una estructura ahí más o menos en las cosas de Dios, piensan que ya están listos. Y eso no es así, porque hay gente que se ha dedicado a construir paredes nada más. Entonces, una casa podría tener buenas paredes y decir, mire, ya está fuerte, ya se puede ir a vivir ahí y parece que sirve. Pero si le revisáramos el fundamento, vemos que no está completo. No tiene suficientes piedras, no está bien construido. Veo mucha gente, es como si en el mundo espiritual, y los entendidos entenderán, yo veo gente que ha estado construyendo techos muy bonitos, ventanas muy lindas, pintando las paredes de la casa para que se vean muy coloridas, muy lindas, pero el fundamento está dañado. Y una casa, un constructor, un arquitecto y un ingeniero saben que si van a ver una casa y tiene daño en la pared, en el techo, en una ventana, eso se puede solucionar, eso se puede arreglar. Pero si esa casa tiene daño en el fundamento, esa casa no sirve más. Y por eso, ya casi terminamos este programa y vamos a decir, Inesita, ¿por qué es que hemos visto personas que han creído en Dios por años, que han ido a la iglesia por años y de todo? Y cuántas personas al día de hoy todavía no tienen fruto, no tienen una vida significativa en Dios, no marcan diferencia, parecen gente del montón, parecen un ovejerío. Usted no fue llamado a ser alguien del montón, usted fue llamado a ser alguien diferente, a ser alguien original, que marca la diferencia, no alguien igual a todos. Cuando Dios llamó a Abraham, y esto no era parte de la enseñanza, pero cuando Dios lo llamó, una de las traducciones de sal de tu tierra es, adelántate a tu generación. Y yo veo gente que más bien está atrasada. Veo gente que está atrasada como si se hubiera quedado en los años de los años de piedra, atrasados en lenguaje, atrasados en mentalidad, piensan que ya lo saben todo. Si hay una cosa, Inesita, si hay gente con la que Dios no puede trabajar, es con la gente que consciente o inconscientemente tienen esa actitud de, ya yo lo sabía. Esos versículos de Jesús ahí en las casas, eso ya de memoria, yo eso ya me lo sabía. No comprenden de que esta palabra les está edificando si las tomamos. Y algo muy importante, ¿verdad, Steve? Que entonces podemos, como dice usted, hacer paredes, hacer muchas cosas, planear en nuestra vida hacer muchas cosas, pero si no tomamos en cuenta a Dios, aunque seamos muy inteligentes y tengamos muchos títulos y tengamos muchos músculos y mucha belleza y mucho dinero y muchas cosas, si no tomamos a Dios, esa casa en cualquier momento puede derribarse. Exactamente. Inesita, esas personas que han estado trabajando todo lo exterior y todo lo que tú decías, no está mal ni no estamos atacando eso. Cuídese el exterior, véase bonito, haga ejercicio, todo lo que usted quiera, eso está bien. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos en una cultura que nos ha enseñado a trabajar todo lo exterior, pero cuando nadie te ve? ¿Qué han dicho? Esto lo han confesado artistas, modelos famosísimas, adineradas, que cuando se encierran al hotel es a llorar y a frustrarse, porque tienen la fama, tienen la admiración, las riquezas, tienen todo lo que quieran, y se sienten solos en la noche, cuando nadie los ve. Cuando porque ya se van a dormir. Claro, porque están vacíos, porque les falta la piedra principal, que es la que le va a sostener la vida. Entonces, estamos abogando con este tema, es para que la gente medite en que todo lo que tú hagas en el exterior, eso está muy lindo, pero ¿cómo está tu trabajo interior? Las instrucciones de Dios, el día de hoy para nosotros, ¿cuáles son? Que tenemos que trabajar en nuestro interior. Está muy lindo que trabajes todo el exterior y que tengas todos los bienes que quieras, pero si el fundamento de una casa está dañado, esa casa está en peligro de tragedia. Si el fundamento de una vida está dañado, estás en peligro de caer en una gran ruina cuando las aguas te golpeen. Y antes de terminar quiero decir, porque ya se nos acaba el tiempo, que mire que las dos casas fueron golpeadas por las aguas. No es de que uno dice a la casa casi le golpeó suavecito y por eso resistió. No, las dos casas fueron golpeadas con ímpetu, pero solamente una resistió, la que tenía buen fundamento. Y Dios nos está llamando en este año a que trabajemos en nuestro fundamento, o sea, en la parte interior, en la que nadie puede ver.
Así es. Bueno, estuvo lindísimo, ¿verdad? Edificante. Dios les bendiga. Gracias a Steve por acompañarnos una vez más. Y un abrazo desde aquí de Radio Costa Rica. Gracias a todos. Dios les bendiga. Hasta luego.